La impugnación es un recurso utilizado como defensa a los derechos de los miembros en el caso se crea que una acción legal o administrativa se considere contraria a la Constitución o que no ha cumplido con el conjunto de reglas necesarias dentro del sistema jurídico de la Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Los miembros de un capítulo pueden impugnar una decisión de su venerable matrona ante la venerable gran matrona. Pero cuando la falta constitucional ocurre a un nivel superior, el procedimiento es otro. Es necesario aclarar que la impugnación es diferente a la objeción u oposición. La objeción u oposición se produce durante el debate parlamentario. Hace referencia a la pretensión procesal de que se rechace o no un asunto o documento para que no se le atribuya la fuerza que quien presenta la moción pretende. Por otro lado, la impugnación entraña la pretensión de restarle fuerza o anular una acción o documento ya admitido, pero que se considere ilegal o inadecuado. En la Orden de la Estrella de Oriente, una impugnación se rige por la Constitución y las leyes que de ella emanan. Este instrumento tiene el propósito de evitar errores que contribuyan a la corrupción de los procesos. Persigue la anulación de la acción o decisión que provoca la impugnación. ¿Cuándo se inicia el proceso de impugnación? Cuando el trámite se radica en la oficina de la Gran Secretaria. El trámite normal consiste en la recepción del escrito de impugnación en la Gran Secretaría, la publicación del medio impugnativo entre los miembros en el área de competencia, el conocimiento del documento por el oficial responsable y la remisión del expediente a las comisiones competentes para que emitan sus recomendaciones a la venerable Gran Matrona y la Asamblea. Aunque no existen en nuestros reglamentos plazos o tiempos para presentar una impugnación, es recomendable este recurso sea presentado antes que se genere otra acción posterior al asunto impugnado. Los legítimos promotores de una impugnación son los representantes autorizados de los capítulos y los miembros en la jurisdicción. La Constitución del Gran Capítulo General, en la que se fundamentan las constituciones de las grandes jurisdicciones, garantiza que los actos y resoluciones tomadas por las autoridades de la orden estarán sujetas a los principios de constitucionalidad y de legalidad. Garantiza además la protección de los derechos de los miembros a decidir sobre sus asuntos en los límites señalados por la Constitución. Un recurso de impugnación dimana de la Constitución. Se utiliza en casos extraordinarios para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de las autoridades investidas del poder jurisdiccional. Por lo tanto, un recurso de impugnación puede ser utilizado cuando una autoridad administrativa o jurisdiccional emite un acto o resolución que contraviene las normas jurídicas. Un acto o resolución que implique una violación a la Constitución. Un acto o resolución que implique una violación a las normas legales. Un acto o resolución que es de competencia de la jurisdicción en pleno y que se pretenda resolver sin citar o notificar a las partes interesadas o que la información se segmente. Forma parte de un proceso de impugnación el miembro o capítulo que promueve la impugnación, la autoridad responsable, la Asamblea.
La formulación de una impugnación puede hacerse verbalmente, pero es necesario presentarla por escrito y que contenga la identificación precisa de a quién se dirige la impugnación, la acreditación de quien presenta la impugnación, el nombre, capítulo, dirección y firma, la identificación precisa del acto o resolución impugnado, la identificación de los artículos de la Constitución y reglamentos en que expresa y claramente se fundamentan los hechos de la impugnación, la identificación de los preceptos de la orden que presuntamente son violados. El análisis integral del escrito debe de expresar con claridad los actos o resolución que agreden la Constitución y los reglamentos para determinar cuál es la base de los agravios. Deberá además contener pruebas cuando corresponda y solo en los casos que sean necesarias. Estas deben de ser ofrecidas al radicar la impugnación, teniendo claro que la ausencia de pruebas materiales no impide la atención y trámite de la impugnación. Cuando la violación reclamada sea flagrante sobre procedimientos específicos que transgreden directamente los reglamentos, no será necesario aprobar pruebas, porque los hechos en sí mismos son la evidencia. Cuando el medio de impugnación reúna todos los requisitos, la Comisión de Jurisprudencia recomendará a la venerable Gran Matrona admita el recurso de impugnación. Más aún, si los oficiales o miembros de los comités involucrados reconocen que se ha omitido citar otras violaciones, ellos deben subsanar esta deficiencia en la valoración de los razonamientos presentados, siempre que puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. Esto deben señalarlo en su informe porque se trata de proteger la Constitución. Una vez que la venerable Gran Matrona conozca el acto o resolución que da motivo a la impugnación y si considera que el fundamento jurídico es válido, podrá decidir declarar procedente la impugnación y anular administrativamente el acto impugnado. Como el asunto, motivo de la impugnación, es subsanado, no será necesaria la realización de un juicio. Si la impugnación es jurídicamente válida y la autoridad competente persistiera en alguna acción anticonstitucional, será inminente la realización de un juicio para la protección de los derechos constitucionales de los miembros de la orden. En un juicio aplicarán sobre todos los involucrados las reglas que son comunes a todos los miembros. Una impugnación debe de ser tramitada. No debe haber barrera alguna que impida su proceso. Ella no puede quedar en suspenso, pues denuncia actos inconstitucionales y la Constitución debe de ser respetada y protegida por todos los miembros. ¿Cuándo se declara una impugnación improcedente? Cuando se impugne la legítima Constitución o reglas y reglamentos debidamente aprobados. Cuando quien promueve la impugnación no es miembro activo de la orden. Cuando no tenga sustento legal la impugnación. Cuando los actos y agravios sean evidentemente falsos. Cuando se señalen hechos y no puedan probarse los agravios. Cuando la impugnación sea evidentemente frívola. Cuando un recurso de impugnación sea improcedente, puede rechazarse. Pero de más está decir que todos los actos y resoluciones de las autoridades jurisdiccionales invariablemente deben ser legales. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like.
Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.